Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. El 15 de agosto de 1971 se formaba en la Ciudad de México el Frente de Liberación Homosexual, de la mano de un grupo de intelectuales y activistas de la diversidad sexual y de género, entre quienes estaban Nancy Cárdenas y Luis González de Alba. Con ello, nacía formalmente el movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual en México, con otro nombre, otros rostros y otras luchas, pero con la misma fuerza transformadora que lo caracteriza hoy. El FLH, Frente de Liberación Homosexual, le siguieron otras organizaciones como el Frente de Acción Revolucionaria, Lesbos, Oikabet, Sexpol y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Fue gracias al primero de estos, con una ideología de izquierda crítica, que salieron a las calles los primeros contingentes LGBTTI+, acompañando las marchas en conmemoración de la Revolución Cubana y de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco en 1978. Finalmente, el 17 de junio de 1979 se organizó por primera vez la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México en las mismas fechas en que se conmemoraba el inicio de los disturbios de Stonewall ocurridos en Nueva York 10 años atrás. Fue así que a partir de la década de 1970 se gestó en nuestra ciudad un movimiento imparable y de dimensiones mayúsculas, guiado por las aspiraciones de igualdad, libertad y justicia, que poco a poco abrazaría la bandera de los derechos humanos como motor de su lucha. A la par, nuestra ciudad, epicentro de los grandes movimientos y transformaciones sociales, políticas y culturales de nuestro país, empezó un arduo proceso de apertura para hacer de la democracia una realidad tangible y de la pluralidad una de nuestras principales características como la urbe diversa y de derechos que somos el día de hoy. Como parte de este proceso de transformación, las históricas demandas de las personas LGBTTI empezaron a encontrar eco en cada vez más espacios, instituciones y personas, integrándose así a la amplia agenda de derechos e igualdad que desde los primeros gobiernos electos de nuestra ciudad estuvo al centro de la labor política, legislativa y gubernamental. Así, con la sexta y séptima legislaturas de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este mismo recinto fue testigo de la aprobación de grandes e históricas reformas para el reconocimiento y protección de la igualdad jurídica y los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex. Reformas como el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans en 2008, del matrimonio igualitario en 2009, la conformación de familias homoparentales y lesbomaternales en 2010 y la aprobación de la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal en 2011 son algunos de los hitos que hicieron de nuestra ciudad pionera en materia de derechos LGBT+ en México y América Latina. Con ello, no solo se reconocía la existencia de las personas de la diversidad sexual y de género como sujetas de derecho, sino también como actoras centrales de las grandes transformaciones en nuestra ciudad. Se empezó a reconocer también la deuda histórica que este Congreso y este Gobierno tenían para con las personas y familias diversas. Con todo, ninguna de estas grandes reformas que hicieron de nuestra ciudad un referente global fueron gratuitas. Todas y cada una de ellas tuvieron una larga lucha detrás. Ningún derecho humano ha sido otorgado por la buena voluntad política de quienes gobiernan, legislan y toman decisiones. Al contrario, han sido ganados por las personas y la sociedad civil organizada a pulso, reivindicando su dignidad, existencia y resistencia frente a los viejos modelos de exclusión y desigualdad. Detrás de esta iniciativa hubo numerosas movilizaciones sociales que salieron a las calles para exigir sus derechos. Detrás de cada dictamen estaban agrupaciones y organizaciones que mediante el cabildeo y los primeros ejercicios de parlamento abierto visibilizaron las realidades y necesidades de quienes hasta ese momento habíamos sido ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.
En este sentido, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI+ en nuestra ciudad es a todas luces un testimonio de la imperativa necesidad que tenemos las y los legisladores de poner a las personas y sus realidades en el centro de cada iniciativa que presentamos ante este Pleno. Nunca más este Congreso debe legislar sobre la vida de las personas sin antes dar voz y espacios a las personas y poblaciones sobre quienes estamos legislando. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos han heredado las grandes luchas que han llegado hasta este Pleno en el pasado y que debe inspirar lo que desde el Congreso hacemos el día de hoy. Esta es la lógica que inspiró dos de los más grandes esfuerzos de Parlamento abierto que hemos realizado hasta la fecha, gestados en la primera legislatura de este Congreso, el Parlamento de Mujeres y el Parlamento de Personas con Discapacidad. Gracias a ambos ejercicios, este poder legislativo ha podido dar un cambio radical en la forma de tratar los temas que tocan e intersectan a las mujeres y las personas con discapacidad, fuera de los marcos y limitaciones impuestos por el machismo, la misoginia y el capacitismo. Con ellos, además, hemos dado un paso más allá de lo logrado con las transformaciones del pasado, dando continuidad al proceso de apertura democrática de nuestra ciudad para abrir espacios fundamentales de democracia directa. Finalmente, hemos apostado por la representación de quienes hasta ahora habían sido subrepresentados y subrepresentadas, permitiendo que sea su propia voz y experiencia quienes se formulen las agendas legislativas que poco a poco transformen las leyes y el gobierno para hacer de esta ciudad una ciudad en la que quepamos y avancemos todas, todos y todes, sin dejar a nadie atrás. Ahora nos toca dar un paso más y con el peso de la lucha LGBTTI+ detrás, abrir un tercer espacio para la representación y diálogo directos, reconociendo que aunque mucho se ha logrado, mucho más falta aún por hacer. Sigue existiendo una deuda histórica para con los derechos políticos y civiles de los grupos de atención prioritaria, incluyendo a las personas de la diversidad sexual y de género. Y esta deuda comienza con la persistente falta de representación directa. Hoy tenemos el primer Congreso con más mujeres que hombres en la historia de la capital. Pese a ello, si vemos a nuestros alrededores, nos daremos cuenta que este Congreso sigue sin ser un espejo perfecto de la sociedad que existe fuera de este recinto. Voces indígenas, voces migrantes, voces de personas con discapacidad, voces afrodescendientes, de mujeres y hombres trans, de personas de género no conforme. Todas ellas deben tener un lugar en este poder legislativo, no solo mediante la representación indirecta, sino mediante la presencia de sus personas actoras como legisladoras y legisladores, para hacer del Congreso una representación auténtica de quienes somos como ciudad. Con todo, hasta que esto sea una realidad, debemos seguir invirtiendo nuestras energías en ejercicios que nos obliguen a legislar de la mano de las personas históricamente excluidas. Ahí radica el valor de los parlamentos de mujeres y de personas con discapacidad, como un paso necesario para encaminarnos a ese momento en que la representación directa de todos los grupos de atención prioritaria al interior de este Pleno sea una realidad. En ese sentido, hoy quiero que volteemos a ver la lucha de las personas LGBTTI, quienes hemos resistido y pugnado sin cansancio por esa ciudad democrática a la que aspiramos, en donde todas y todos vivamos con igualdad y dignidad. Así, para poder seguir avanzando en saldar la deuda que tenemos con ellas y ellos, en el diseño de una agenda de trabajo que atienda, reconozca y se nutra de lo que las personas de la diversidad sexogenérica vivimos día a día. Es que de la mano con mis compañeras, las diputadas Silvia Sánchez Barrios y Ana Francis, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción quinta a los artículos 58 y 59 respectivamente del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para que este Congreso realice anualmente
Un parlamento de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, intersexuales, no binarias, de género no conforme y demás personas de la diversidad sexogenérica, para su discusión, dictaminación y confiando en el compromiso de todas y todos aquí para con los derechos humanos, su pronta aprobación. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias.